Gracias, Diego, por compartir con nosotros este programa y por clarificarnos un poco de qué se trata este estrés postraumático. Bueno, gracias por la invitación a vos, Liliana. Y bueno que podamos hacer programas como estos para poder hacer llegar a la gente conocimiento sobre estas patologías que no siempre uno tiene la oportunidad de comunicar sobre esto. Y que afortunadamente no son tan comunes, ¿no? Sí, por suerte no son tan comunes. De hecho, bueno, el estrés postraumático es una de las más severas de las patologías dentro del estrés, porque puede llegar a ser altamente incapacitante para la persona, ¿sí? Es una patología que suele ocurrir después de un hecho traumático. Y ahí es donde, bueno, uno tiene que aclarar, porque en verdad uno no puede hacer un listado de hechos traumáticos. Lo que puede resultar para una persona traumático, para otra es un hecho más de la vida. Claro. Por eso es que si bien no podemos hacer un listado, podemos nombrarlo, bueno, las típicas, porque hay cuestiones culturales que hacen que determinadas situaciones suelen ser difíciles de elaborar para la gran mayoría, ¿no? Como pueden ser el caso de las violaciones, una persona, digamos, en situaciones difíciles dentro de una guerra, por ejemplo, un accidente de tránsito, catástrofes ambientales. Bueno, suelen ser hechos que, por las características que tienen, digamos que a la mitad más uno nos pueden poner en situación de dejarnos después con estrés postraumático. Y bueno, básicamente lo que uno encuentra dentro de los síntomas que se ven es que la persona no siempre inmediatamente después del hecho, esto puede llegar a ser inmediatamente después o incluso hasta después de 3 meses aparecer los primeros síntomas, porque la persona no manifestaba nada hasta el momento, ¿no? Y lo que se suele observar, bueno, en principio son dificultades para dormir, pesadillas muy reales, donde la persona, no solo en la situación cuando está durmiendo, sino incluso durante el día, tiene lo que se llama flashback, que son momentos donde es como que se desconecta, se mete para adentro y de alguna forma revive, digamos, esa situación que fue traumática, ¿no? Se mete en el recuerdo y lo experimenta como si lo estuviera reviviendo. Suele dejar serias dificultades para poder recordar el evento. De hecho, lo característico es que la persona tiene lagunas, hay cosas que no recuerda. Y bueno, de hecho, muchas de las teorías apuntan a que esto de que insista y que aparezca una vez y otra vez en las pesadillas o durante los flashbacks, ¿no? Estos momentos, es como un intento de reelaborar y de reconstruir esa huella de memoria que quedó por alguna circunstancia, digamos, mal registrada, quizás por superar los recursos o las capacidades cognitivas del individuo en ese momento, ¿sí? Claro, quizás como para revivirlo y ver qué podía haber hecho para subsanarlo o darse cuenta en realidad de lo que pasó, cómo actuó. Sí, incluso para tratar de entender, porque como digo, al no estar el registro digamos, correctamente elaborado en cuanto a qué sucedió primero, cómo continuó y qué sucedió después, o sea que hasta temporalmente está desordenado, además de la situación intensa de ansiedad, porque la persona en el momento siente que se muere y que ya no puede hacer nada o se siente totalmente superado por la situación. Entonces, en esa situación de desesperación, donde se desorganiza el sistema cognitivo, lo que quedan son como fragmentos de memoria ligados, digamos, a una respuesta emocional de activación intensa, que bueno, se repiten una y otra vez, y la persona llega a tener conductas evitativas, tratar de no hablar del tema, tratar de evitar ciertas situaciones que lo conducen al recuerdo, y en muchos casos, como digo, con dificultades serias para dormir, para concentrarse en una tarea, porque esto irrumpe en cualquier momento, con cualquier asociación o algo, puede uno volver a caer en ese momento de sintomatología. Decime, Diego, ¿qué diferencia hay entre este estrés postraumático, que como su nombre refiere, aparece después de un trauma, sea cual sea, con una situación de estrés agudo, por ejemplo, o de una depresión profunda? Qué bueno que haces la pregunta, porque no toda situación de activación donde uno se puede poner
como digo, en una situación de angustia intensa por el recuerdo de algo, no todo debemos meterlo dentro del mismo cuadro. De hecho, uno puede pasar por una situación de estrés aguda, y cuando hablamos de agudo es porque es momentáneo, va a remitir, va a desaparecer después de determinado tiempo. Generalmente, cuando es una cuestión puntual por algo que nos sucede, suele desaparecer paulatinamente dentro de los 3 primeros meses y no volver a aparecer. Uh-huh. Entonces ahí hablamos más de una situación de una crisis aguda de estrés más que de estrés postraumático. También lo podemos notar en la intensidad de la sintomatología, ¿no? El que tiene estrés postraumático, los síntomas de activación, de agitación de la persona, desesperación, son muy intensos. Pero muchas veces, para no restarle por ahí valor a otras patologías, como por ejemplo el trastorno de angustia, más conocido como ataque de pánico, sí, donde la persona también tiene un nivel de activación y desesperación importante porque siente que se muere, pero ya es otro cuadro diferente, no tiene en sí las implicaciones que tiene un estrés postraumático, y el tratamiento es mucho más sencillo, de hecho, para las personas que tienen ataques de pánico, porque con el tratamiento adecuado se puede, digamos, curar a la persona a lo mejor en cuestión de 3-4 semanas y no volver a tener más problemas. En cambio, el estrés postraumático, ahí el pronóstico es mucho más complejo, porque pueden remitir los síntomas pero no estar curada la persona. Muchas veces hace falta un tratamiento mixto donde hace falta psicólogo y psiquiatra, y la persona tiene que tomar antidepresivos para manejar sus niveles de ansiedad, y en muchos casos ya la enfermedad cursa crónica con sintomatología que se repite, ¿no? Claro, y aquí, digamos, como bien lo decíamos antes y lo dice el nombre, es postraumático, es específicamente después de un acontecimiento determinado. Sí, después de un acontecimiento que, como decíamos, tiene que ser para la persona difícil no, digamos, que supere sus capacidades de elaboración en el momento. La persona se siente superada por lo que le sucede, y generalmente conduciendo esto a un riesgo de vida, ¿no? Sintiendo que puede perder lo más valioso, que es la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no le ocurre a todo el mundo? ¿Por qué no todas las personas que van a la guerra vuelven con estrés postraumático? ¿O por qué no todas las situaciones, las víctimas de una violación terminan con estrés postraumático? Bueno, eso... lo contestás en un momento. Bueno, dale. Diego, venías diciendo que se planteaba por qué a algunas personas determinada situación las afecta y a otras no. De hecho es una pregunta interesante y que todavía dentro de la psicología y la psiquiatría se está intentando responder, donde hay teorías que nos pueden dar algunas pistas de esto, ¿no? Quizás los más biologicistas, dentro de los cuales yo estoy, consideramos que hay cuestiones que tienen que ver con la biología de cada persona, con su genética. Entonces, ante cierta situación de estímulos del ambiente, se expresan ciertos genes que producen la patología. Desde esta postura más biologicista, no cualquiera va a tener estrés postraumático, como no cualquiera va a tener una esquizofrenia, o no a cualquiera se le va a caer el pelo en una situación de estrés. O sea, ¿de qué depende? Bueno, es una combinación de factores donde a grandes rasgos lo podríamos dividir entre lo que es genética y ambiente. O sea, que uno puede nacer con la predisposición en algún momento de su vida, no significa que se le dé, pero puede sufrir un estrés postraumático en determinada situación. O sea, tiene la predisposición. Exactamente. Lo que también quiere decir que uno, teniendo la predisposición para desencadenar estrés postraumático o cualquier enfermedad, digamos, porque esta teoría es bien amplia, ¿no? Si uno está de alguna forma prevenido, cuidado o se preserva de ciertas situaciones ambientales, no expresa la enfermedad. Hay estudios interesantes que se hicieron con gemelos homocigotas, que son los que son 100% iguales, y esto nos dan buenas pistas, porque tenés dos personas que son genéticamente iguales. Sí. Por circunstancias de la vida, uno por ahí desencadena un estrés postraumático y el otro no. Entonces ahí uno diría, desde esta postura uno diría, esto no es genético, tiene que ver con el ambiente.
Sin embargo, cuando uno mira la incidencia que tiene esta enfermedad en la población normal y comparada, digamos, con estudios donde vos podés ver personas que no tienen la misma genética, vos ves que haciendo un seguimiento, muchos de estos hermanos que han sido estudiados, que son gemelos homocigotas, uno desencadena la enfermedad y el otro eventualmente desencadena la enfermedad por otra situación, lo que te está hablando de que sería, bueno, como mucho coincidencia, digamos, una enfermedad que tiene una prevalencia por suerte baja en la población normal. Sin embargo, se ve que la genética tiene un peso importante. No solo, bueno, como te digo, en estrés postraumático, en enfermedades como esquizofrenia, en depresiones. De hecho, cuando uno hace un rastreo, te viene un paciente con estas patologías, muchas veces cuando preguntás sobre la familia encontrás que hay antecedentes, no siempre en estrés postraumático, pero sí en trastornos de ansiedad, problemas de estrés, que ya te van dando una idea de que, bueno, hay algo en la familia que predispone, ¿sí? Claro. Quizás para ser más claro, porque bueno, tampoco yo soy genetista, pero bueno, para recordar un poco, uno puede tener genes. Nosotros recibimos genes de nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? Pero algunos se expresan y otros quedan en lo que se llama forma recesiva, que están como ahí latentes, esperando a expresarse. Las circunstancias del ambiente pueden hacer que esos genes se expresen o no. Esto también se da, por ejemplo, en casos de gente que se suicida, que hay familias que tienen suicidios. Bueno, ahí se ve, sí, se ve también la genética, porque claro, cuando uno ve, no es que son todos suicidas, pero empezás a mirar la familia, lo que ocurre, y suele haber una incidencia mayor de diferentes trastornos mentales, muchas veces dentro de lo que son determinadas líneas. Por ejemplo, en este caso hablamos de los que tienen que ver con la ansiedad y con el estrés, ¿no? Sí. Que son muchos. Sí. Esta no es la única teoría que podría explicar las diferencias de por qué uno se enferma y el otro no. Hay otras teorías, como por ejemplo las que propone Shapiro, que habla de la técnica EMDR. ¿Qué sería? Y que quizás, bueno, para contarle a la gente, bueno, estas son unas técnicas que han empezado a ser populares hará unos 10 años, hará unos 20 que Shapiro, que es la persona que creó esta técnica, es la que, digamos, lo creó casi accidentalmente, porque ella, teniendo un problema de estrés postraumático, un día teniendo un episodio, porque ellos tienen como síntomas que te van, o signos que te van indicando que estás como por entrar en una de esas situaciones, empezó a hacer una cosa que, bueno, me es difícil contarlo acá en la radio para que lo vean, pero imagínense a alguien que va caminando y que empieza con sus ojos a moverlos de un lado para otro. Ah, sí. De hecho, ella iba caminando por unas calles de Nueva York y miraba a los edificios de una vereda y a los de la otra vereda y alternaba con los ojos de un lado para otro. Y notó que este movimiento de ojos, por alguna circunstancia, la calmaba y le permitieron controlar esa situación de ansiedad. Bueno, a partir de ahí creó una técnica que, bueno, hoy es revolucionaria, donde en poquitas sesiones ha tratado personas con estrés postraumático, incluso muy arraigado, personas que tenían años de padecerlo, veteranos por ahí de Vietnam, que con otros tratamientos no funcionaban. Bueno, con este tratamiento empezaron a encontrar una respuesta. Y básicamente lo que ella hacía era mover sus dedos, pidiéndole a las personas que, bueno, que sigan el movimiento de su mano mientras recordaban esta situación o intentaban recordar esta situación traumática. Y esto lo va haciendo, bueno, en etapas, por ahí lo hace durante 2 minutos, pregunta cómo está la persona, bueno, hace otras intervenciones, pero la teoría, o al menos lo que ella está encontrando, es que de esta manera activa los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo de nuestro cerebro, y esto permite reacomodar esa información, esos recuerdos que de alguna forma no habían podido ser correctamente elaborados, ¿sí? También ella, volviendo a la pregunta de dónde salíamos, ¿no? Indica que en esta cuestión de que algunos sí experimentan estrés postraumático y otros no, después de pasar por la misma situación,
en estas personas que sí lo experimentan suelen haber episodios muchas veces de la vida temprana que también fueron traumáticos, o sea que un segundo evento, como podría ser una guerra, es el disparador. A lo mejor está reactivando y termina de generar un estrés postraumático, quizás porque se conecta con algún otro evento de la infancia temprana que por ahí uno no lo recuerda, no aparecía y que por ahí uno no lo recuerda. Claro. Esto, por supuesto, todavía está discutido dentro de la psicología, ya tiene muchos elementos y bueno, es otra postura alternativa a la postura más biologicista que habla de los determinantes genéticos, ¿sí? Ahora decime, esto tiene un tratamiento por un lado psicológico, pero por otro lado psiquiátrico también, dijiste. Sí, porque en muchos casos para evitar esta situación de activación extrema, se recurre a ansiolíticos y a medicación más específica para dormir. O sea, hay que cuidar, esto vale para cualquier problema mental, o sea que está bueno que lo contemos acá. Cuando una persona llega a terapia, el psicólogo lo primero que uno hace es, entre otras cosas, preguntarle cómo está durmiendo. Y si la persona nos comenta que no está durmiendo bien, lo primero que hacemos es decirle, vaya a visitar un psiquiatra, porque los psicólogos no podemos medicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si una persona no duerme, su sistema cognitivo se va a empezar a alterar. De hecho, si nos pasamos todo un día sin dormir, nuestra primera reacción va a ser cansancio, pero después de superado el cansancio tenemos como una etapa de manía. Sí. Manía, cuando uno está maníaco está como acelerado. Es cierto, sí. Entonces, y te pones más impulsivo, más agresivo, podés tomar decisiones más no tan pensadas y, como dije antes, más impulsivas, que por ahí no son las mejores. Y si ya dejamos 2 o 3 días sin dormir a la persona, y pueden aparecer ya alucinaciones, un episodio psicótico agudo. Por eso que, como no queremos llegar a eso, lo primero que hacemos es cuidar el sueño de la persona. Lamentablemente, quien tiene estrés postraumático, si es un estrés severo, y puede tener esto a diario, con pesadillas nocturnas, digamos el apoyo químico que le damos mediante un ansiolítico ayuda a que la persona lo lleve y la pase mejor. Sí. Bien. Continuamos en un momento. Diego, esta problemática de estrés postraumático ha sido tomada por la Secretaría de Investigación, como dijimos en un principio, de la Facultad del Ejército, dependiente de la UNDEF. ¿Qué acciones ha venido desarrollando? Porque esto no es una cuestión del momento, sino ya hace un tiempo que venís con todo esto. Ya hace un tiempo, de la mano de la doctora Susana Solini y del equipo que tenemos allá en el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas para la Defensa, que funciona en Colegio Militar, venimos trabajando con las ideas de Moshe Farchi, que este experto que vino de Israel, para poder capacitar a los líderes barriales y a personal de emergencias que puede trabajar en defensa civil, bomberos, en hospitales, con la idea de que puedan brindar y conocer lo que es la primera ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque estamos convencidos y sabemos que mejor que curar es prevenir, ¿sí? Sí. Y la prevención se puede hacer muy fácil. De hecho, primera ayuda psicológica es un protocolo que explicamos y que se le puede transmitir a una persona sin necesidad de que tenga conocimientos previos en psicología. O sea, un bombero, un policía, una enfermera pueden hacer primera ayuda psicológica y de alguna forma salvarle la cabeza a la persona que puede haber pasado por una situación traumática, sea en el caso de desastres ambientales, que es una línea en la que venimos trabajando. Que ustedes tienen el caso del rodeo. Claro, del rodeo, donde hemos, en alguna oportunidad ya lo contamos acá en la radio. El rodeo fue en Catamarca, una inundación en este pueblo de Catamarca, donde fallecieron 14 personas por desborde del río Ambato, ¿sí? Y lo que hicimos allá fue capacitar justamente en primera ayuda psicológica para evitar que si hubiera un nuevo evento, las personas que recién salen de este evento desencadenen el estrés postraumático. Quizás para decirlo más sencillo, digamos, ¿no? El protocolo lo que dice es, ¿qué haces con la víctima
en el momento inmediatamente después de la situación, o sea, cuando lo vas a rescatar, para el rescatista sería, ¿no? Lo que se ve cuando nosotros entrevistamos, hicimos un poco de investigación acerca de cómo se trataba acá en el país este tema, y en general lo que hacían, bueno, si la persona estaba, digamos, un poco inquieta, podrían tener diversas formas de manejarlo. Por ahí lo derivaban a un médico o le aplicaban un calmante. En algunos casos se lo hacían llevar por la fuerza pública. Y en otros casos donde veían personas que a lo mejor estaban en una situación de... ¿cómo decirlo? Perdido, catatónico, aturdido, sí. ¿No? Que es una de las... sí, está el que reacciona... Sí, reacciones típicas, sí. Por ahí después de una situación traumática, como puede ser una explosión, o no sé, una inundación, un incendio. Cuando te sentís superado, bueno, quedás en esa situación de inmovilidad y donde no tenés comunicación con el entorno. Como esa persona por ahí no molestaba demasiado, estaba tranquila, bueno, la sentaban a un costado y punto. Y seguían con las labores. Pero ¿qué pasa? Esta persona justamente es la que más riesgo corre, porque en su cabeza, en este momento que está más metida para adentro, está trabajando más lo que llamamos el cerebro límbico, ¿no? La parte más primitiva de nuestro cerebro, donde se activa cierta región que tiene que ver con las emociones, que se llama la amígdala, y a través de un reprocesamiento en este circuito, hoy hay teorías que indicarían que se está fijando la huella traumática para después tener o trastornos de ansiedad más simple o hasta un estrés postraumático. Claro, quizás sea el primer factor que después pueda llegar a desencadenar otro. Entonces lo interesante es que si intervenimos en ese instante y con cosas muy sencillas, podemos hacer que la persona interrumpa este procesamiento, vamos a llamarlo inadecuado, evitando así que se fije la huella traumática y evitando que posteriormente tenga o desencadene un estrés postraumático. Básicamente el protocolo lo que intenta es, a través de ciertas preguntas y levantando a la persona cuando está en condiciones físicas para hacerlo y pidiéndole sobre todo que tome determinadas decisiones, activamos otra zona del cerebro que es la corteza prefrontal, que es con la que tomamos decisiones, y justamente cuando trabaja esta parte del cerebro inhibe la otra, que es la más emocional. Ajá. Entonces, al activarlo a través de pequeñas preguntas que le hacemos o pequeñas decisiones, logramos interrumpir este circuito, este funcionamiento, digamos, patológico que deja la huella traumática. Bueno, con esto hemos hecho capacitaciones en el rodeo, hemos hecho también cuando vino el doctor Farchi a Colegio Militar, un simulacro de choque de trenes, capacitando también a defensa civil, bomberos. Y bueno, más recientemente en Bolivia también trabajamos con psicólogos, y ahora en una semana estaremos viajando para trabajar con el personal de salud del Hospital de Santa Bárbara, allá en Sucre, Bolivia, y también con bomberos para justamente contarles lo que es la primera ayuda psicológica. O sea que estamos trazando una huella, por lo menos en la zona, digamos. Y por lo menos en la zona. Empecemos por Argentina, Sudamérica, y bueno, ojalá esto se pueda llevar a todos lados. De hecho, bueno, ya está funcionando en muchos lugares, pero acá en Sudamérica todavía venimos un poco rezagados con el tema. Entonces, siguiendo lo que propone la Organización Mundial de la Salud, que justamente avale este tipo de prácticas, bueno, hacemos difusión a la comunidad y tratamos de llevar estas capacitaciones para, bueno, que el personal se capacite y de esta forma evitar, cuidar a la población, ¿no? Evitar que caigan en estrés postraumático. Claro, en el caso del doctor Farchi, bueno, ha intervenido en todos estos ataques terroristas que últimamente, desgraciadamente, se están dando en Europa. Uno de los últimos fue en Manchester, por ejemplo. Digamos que ellos van teniendo, y digo desafortunadamente, mucha práctica. Nosotros acá en Argentina, bueno, ha habido desastres naturales donde el ejército, por ejemplo, ha ido a ayudar a la población. Se han provocado también, hemos tenido, por ejemplo, la bomba en la AMIA, en la Embajada de Israel, y veíamos donde había mucha gente que iba a ayudar, pero no tenía las herramientas para hacerlo. Hacerlo. Digo, desde la voluntad iban, pero quizás no había quien los guiara, ¿sí? De ser, bueno, hace esto o hace aquello.
una persona que no es ni bombero, ni pertenece a las Fuerzas Armadas, ni de seguridad, ni médico, ¿qué puede llegar a ser en una situación así? Supongamos, por ejemplo, en un colegio, con un chico violento. Se desencadena una catástrofe. El docente, ¿qué puede hacer con sus alumnos? Bueno, en principio, si ya llegó el personal de rescatistas o el personal de salud, lo que uno indicaría es que dejar que ellos trabajen, porque a veces con nuestra buena voluntad por ahí nos metemos para situaciones en las que no estamos preparados y hacemos más lío que ayuda, o incluso puede ser hasta peligroso para uno. De hecho, voy a ajustar un poco el escenario que se dice. Pues supongamos que ya estas personas pasaron de la situación de peligro físico, no sé, si había un incendio ya se apagó, si había una inundación ya salieron del agua, donde no habría un riesgo para esta docente por ahí que no se tiene que meter. Ya todo pasó y quedamos y estamos esperando a lo mejor que lleguen las ambulancias o que llegue el personal de salud, que por ahí llegó pero no dio abasto, como muchas veces nos sucede. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si detectamos en alguna persona estos síntomas de catatonía, que la persona está como ausente o que no contesta, lo que podemos hacer, por lo menos provisoriamente, es, si lo conocemos, es llamarlo por el nombre. Si vemos que no responde, seguir hablándoles, tomarlos de la mano, con una mano en la espalda, invitarnos a levantarlos y hacerlos caminar. Por supuesto, si está bien físicamente, claro, ¿no? Que no esté herido, ¿no? Sí. Entonces esto es como un primer intento de activación, para que la persona responda, ¿no? Se conecte con lo que le pasa ahora. Y empezar a hacerle pequeñas preguntas en cuanto a dónde estaba, cuánta gente había, cómo estás ahora, no sé, tenés frío, tenés calor, necesitas que te traiga algo de tomar, ¿qué preferís que te traiga a tomar? Pequeñas decisiones ayudan a que trabaje el lóbulo frontal. Claro. Y de esta forma inhibimos, como digo, el funcionamiento de la amígdala y el cerebro más o sea, que no tiene primitivo. Que ser, no es nada complicado. No es nada complicado, ¿sí? Nada complicado. Lo que tenemos justamente es que activarlo. O sea, no lo dejemos tranquilo, bueno, déjalo ahí en un rincón que ya se le va a pasar. No, activémoslo, hay que traerlo de vuelta, ¿sí? Claro. Esto muy básicamente, hay otras cuestiones que hay que trabajar. Digamos lo básico. Pero por lo menos ahí tienen algo con que arrancarla. Hay que traerlo de vuelta, ¿sí? Si la persona no responde, obviamente estamos hablando de alguien que no está desmayado, ¿no? Uno se da cuenta que está bien, no se desmayó, pero no está como en otro mundo. Está como en otro mundo, no se está comunicación. Entonces hay que traerlo de vuelta, ¿sí? Bien, Diego, te agradezco mucho y creo que este programa va a dar para un segundo. Bueno, ojalá. Gracias a vos por la invitación. Nada, gracias.